Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las energías de William Levy y de Jennifer Camacho. Vamos a preguntarle al tarot sobre los sentimientos reales de Jennifer Camacho hacia William. ¿Qué siente? Si son reales, si son verdaderos o esconde algo. El tarot nos va a revelar aquello que está oculto. Por lo tanto, vamos a preguntarle al tarot qué siente Jennifer Camacho por William Levy. William Levy nació un 29 de agosto de 1980 en La Habana, Cuba. Jennifer Camacho es cubana, pero desconozco su fecha de nacimiento, por lo tanto nos conectaremos con ella por su nombre. Entonces, ¿qué siente Jennifer Camacho por William Levy? Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Qué siente Jennifer Camacho por William Levy? Siete de bastos. El juicio. El hierofante. El 2 de oros. Y la luna. Bueno, vamos a ir desmenuzando carta por carta. Es una tirada bastante interesante la que ha salido. Y comenzamos con el 7 de bastos. El 7 de bastos me está hablando de que la relación de Jennifer y William ha sido una relación muy peleada por parte de ella. Recuerden que estas son las energías de ella hacia él. Ella ha tenido que pelear mucho por la relación. El 7 de bastos me habla de eso. También me habla de enemigos ocultos. Fíjense aquí que las varas, los bastos, están como incompletos. No se ven quién está portando estos bastos. Por lo tanto, esta carta nos habla de personas que están en contra, pero no sabemos quiénes son. Y realmente es cierto que desde que ella comenzó la relación amorosa con William Levy, ha tenido muchas personas detractoras de esa unión, que no han querido que ellos estén juntos y han tratado de boicotear ese vínculo. Entonces, el 7 de bastos me habla mucho de pelear mucho la conexión amorosa con William. Me habla de enemigos ocultos y también me habla de como una especie de desconfianza que ella carga sobre sus hombros en relación a esta conexión sentimental con él. Que a pesar de lo que ella pueda estar sintiendo, que ahora lo vamos a desarrollar más aquí con las otras cartas, ella se siente como en un estado de desconfianza, en un estado de que tiene que estar a la defensiva constantemente. Y esto trae un agotamiento, que es lo que me habla esta primera carta, de un agotamiento, además de los otros significados que ya les expliqué. Luego vienen dos arcanos mayores en esta primera sección, que me está hablando más bien del pasado y de las energías presentes, de lo que está más cercano a lo que se está viviendo. Vemos el juicio y vemos el hierofante.
Estas dos cartas me están hablando de un vínculo entre Jennifer y William que se afianza, que se le da formalidad. Es decir, de que Jennifer ha logrado de que William la tome en serio, ha logrado de colarse en su corazón. Y aparece aquí en esta carta del juicio como una especie de revelación de cosas que salen a la luz. El juicio es una carta que nos indica un llamado que se hace desde el cielo. Vamos a hacer la historia un poquito de la carta para que se pueda entender la simbología, donde si ven la carta del Rider White original, salen muertos de las tumbas. Son llamados para el juicio final. En el juicio final o te vas para el cielo o te vas para el infierno. Por lo tanto, es una carta que indica segundas oportunidades, cosas que resurgen del pasado y que es un llamado a una elección. Entonces, con este hierofante a su lado, me está queriendo decir el tarot de que después de esta pelea que ha tenido Jennifer por conseguir el amor de William, pues hay como una nueva oportunidad que nace para ella y comienza una relación más formal, más segura, más estable, con más raíces. Esta es la actualidad de este vínculo amoroso. Ellos están en una posición en que siguen juntos, el vínculo se mantiene y aparece como que Jennifer sí está interesada en William, está interesada en tener una relación estable, en tener una relación duradera con él. Aquí me parece como que sus intenciones sí son de tener algo serio con él. Ahora, fíjense cómo termina esta tirada. Me termina con el 2 de oros y la luna. Me cierra la lectura con un arcano mayor, que es el que tiene más peso en esta tirada. Aquí me está hablando, ya un poquito más a futuro, de que esta relación que se veía sólida con este hierofante va a comenzar a tener sus quiebres, va a tener sus problemas, sus conflictos y va a comenzar un proceso entre los dos de confusión y más de Jennifer hacia William, porque estas son sus energías. Jennifer va a entrar en un proceso de nebulosa, de no saber qué es lo que está pasando en el vínculo, hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Y va a tener como opciones amorosas. Se le van a presentar otros hombres en su vida que la van a hacer dudar a ella de seguir el vínculo o no con William Levy. Por lo tanto, ella se convierte en esta energía de la luna donde no sabe cuál va a ser su elección, se va a sentir muy confundida y por lo tanto estas lecturas hay que seguir actualizándolas para ver en un futuro qué decisión va a tomar Jennifer, porque la veo muy indecisa y la veo muy confusa. Pero esto es una lectura para un poquito más en el futuro, porque en la actualidad ellos aparecen que están juntos y que las intenciones de Jennifer son buenas con William, que lo que quiere es una relación estable, quiere formalizarse con él y que de hecho ya ella lo está logrando, pero en un futuro van a aparecer
aquí circunstancias que la van a hacer dudar, van a aparecer hombres en su vida que le van a ofrecer relaciones en donde quizás sean atractivas para ella y entre en un modo de confusión que no va a saber qué es lo que va a hacer, a determinar. Entonces, vamos a ver un poquito el futuro de este vínculo. Vamos a preguntarle al tarot, en este caso al Lenormand, al oráculo Lenormand, que nos diga cuál va a ser el futuro de la relación en el corto plazo para Jennifer Camacho y William Levy. ¿Cuál va a ser el futuro entre ellos dos? Dime lo que no se ve. Dime lo que no se ve. ¿Cuál va a ser el futuro entre Jennifer y William? Ok. La llave. La montaña. Las nubes. Los lirios. La luna. El barco. El oso. La serpiente. Y el árbol. Bueno, vamos a comenzar a interpretar este tablero. Aquí con la carta de la llave me está hablando de una relación que comienza bien, que tiene todas las posibilidades para poder proseguir el vínculo, que la situación entre ellos es positiva, es beneficiosa. Al igual que la carta de los lirios, también es otra carta positiva. Y la carta del oso me está hablando de protección, me está hablando de una relación que es fuerte, que tiene unas bases sólidas y que William protege mucho a Jennifer. Y Jennifer protege mucho a William. Esto es como algo mutuo. Ellos se ayudan, ellos se protegen y trabajan como en conjunto, trabajan en pareja. Es lo que me está hablando esta carta del oso. Vamos a ver la segunda columna. Aquí con la montaña vemos que comienzan las dificultades en la relación. Fíjense cómo comienza con la llave, es decir, es una apertura, un comienzo, y luego con la montaña pues las cosas se empiezan a complicar. Aquí hay obstáculos, hay como situaciones difíciles de manejar y realmente la familia de William no acepta a Jennifer. Los hijos de William no aceptan esa relación. Estamos hablando de la parte que es pública. No sabemos la mamá de William cómo se relaciona con Jennifer. Lo que sí se sabe es que los hijos no la aceptan, no la quieren dentro de su círculo más cercano. Entonces, aquí la relación comienza a tener sus vicisitudes, sus conflictos y problemas. La luna me habla de las ilusiones, me habla de una relación que es bonita, que es esperanzadora. Esta es una carta positiva.
es una carta de elevación. Es una carta que nos habla de que la relación tiene posibilidades de aumentar, de crecer, de expandirse. Pero fíjense cómo termina esta columna con la serpiente. Las serpientes son todas las personas que se oponen a este vínculo. Ya habíamos visto en la tirada del tarot que el 7 de bastos nos estaba hablando de enemigos ocultos. De esto habla la carta de la serpiente, de aquellas personas que están siendo insidiosas, siendo venenosas y que no quieren que ese vínculo prospere. Entonces, ya aquí en la última fila vemos las nubes. Entonces, las nubes con la montaña nos están hablando de dificultades, de que hay como una sombra, vamos a decirlo así metafóricamente, una sombra en la relación que no deja que avance. La montaña frena también el avance del vínculo amoroso, y las nubes como que tapan ese sol, tapan el brillo y no dejan de que la relación prospere como debe ser. Es como obstáculos que se le presentan. Aquí luego vemos la carta del barco como unas energías de idas y venidas, como quizás estas son dos cartas que se ven más a futuro, ¿no? Vimos en la lectura de pasada del tarot que a Jennifer se le van a presentar situaciones en donde ella va a tener que elegir. Situaciones que no son más que hombres que se le van a aparecer en su vida, que le van a proponer relaciones, y ella va a tener que elegir. Entonces se va a convertir en una energía de confusión, de no tener las cosas claras. Por lo tanto, el barco me puede estar hablando de como de un vaivén, de idas y venidas, de que quizás ella comience con un proceso de confusión y de no saber cómo avanzar. Pero fíjense cómo cierra la tirada con el árbol. El árbol nos va a dar en un vínculo amoroso solidez, nos va a dar enraizamiento. Por lo tanto, aquí me está hablando como que Jennifer va a poder sobrepasar todas esas dificultades de tratar de elegir entre William y otros hombres, que va a poder sobrepasar todas las energías de confusión que puedan aparecer en su vida, porque el árbol da, como había dicho, consolidación, da seguridad, da raíces profundas en un vínculo amoroso. Por lo tanto, estoy viendo que la relación sí va a tener sus problemas, pero al final el vínculo prosigue. Es una relación que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero lo que se puede ver de las energías de Jennifer es que ella sí quiere algo con William, que sea sólido, sí quiere una relación estable, y que al final sí aparecen energías de amor y que ella sí está interesada de verdad en William y que la relación prospere. Entonces, bueno, amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.